Bueno, pues vamos a volver a Patanjali y los aforismos del yoga para detenernos un momentín en el tema de las aflicciones, de los klesha. Vamos, el término que se utiliza o que se traduce por aflicciones, ¿no? Veíamos que, haciendo recapitulación, que el objetivo del yoga es la detención de los procesos mentales y que los procesos mentales eran 5 que podían ser afligidos o estar afectados, ¿no? Por estos klesha, por estas aflicciones, o no. Vamos a repasar concretamente, sin perder de vista el objetivo central, ¿no? Que es lo que nos interesa desde el punto de vista de la tarea o del trabajo, de lo que se trata la meditación, ¿no? Que es la de diferenciar el proceso mental, ¿no? O separarlo, independizar de alguna manera la visión, la conciencia de los procesos mentales. En los aforismos del yoga, Patanjali describe 5 procesos mentales, para recordároslo. Uno es el conocimiento, otro es el error, otro es la conceptualización, el cuarto sería la memoria y el quinto el sueño, ¿vale? Entonces serían los 5 procesos mentales, ¿no? O funciones de la mente, tal y como los describe el yoga clásico, el yoga de Patanjali, ¿no? Bueno, entonces el objetivo no hay que perderlo de vista, es la detención, la obstrucción del proceso mental. Digamos que todas las instrucciones, la actitud, ¿no? el discernimiento que se busca, que se trata de desarrollar a través del yoga, tiene esta finalidad, que el proceso mental o los procesos mentales de los que hemos hablado se detengan de alguna manera, ¿no? Y la conciencia pueda experimentar la realidad o pueda experimentarse a sí misma no como a través del filtro de los procesos mentales, no a través de la mente, no a través del proceso mental, sino en sí misma y por sí misma. Es decir, sería un saber o una visión, una cognición, digamos, limpia del proceso mental. Esto es lo que plantea el yoga y nos sirve, desde mi punto de vista, para entender la práctica del sasen, del zazen. Entonces, el primer aforismo, que es la detención de los procesos mentales, el yoga es la detención de los procesos mentales, es seguido por el siguiente aforismo, que también hemos hablado de él, pero que conviene recordarlo, que dice: entonces el testigo se establece en su propia naturaleza. El testigo es la consciencia, ¿no? el purusha, digamos, la consciencia originaria que el yoga clásico, insisto, diferencia de la mente. Es decir, la mente sería algo no consciente. Digamos, los procesos mentales tienen que ver con una dinámica inconsciente, que por cierto encaja muy bien también con la concepción de lo inconsciente o de digamos, la dinámica, los procesos mentales, tal y como se entienden también actualmente en la psicología y en las neurociencias, etcétera, etcétera. Así que una vez que se detiene el proceso mental, el testigo, la conciencia, se establece en su propia naturaleza. El siguiente aforismo dice: en caso contrario,
decir, si eso si sigue el proceso mental, el testigo, la consciencia, asume la forma de los procesos mentales. Ahí es donde viene la confusión. En el yoga clásico de Patanjali se entiende como el error fundamental. El error fundamental es confundir consciencia con mente. La mente y el proceso mental, como si fueran la misma cosa. Esto es lo que se entiende en el yoga clásico, como digo, como el error fundamental. Vale. Teniendo en cuenta esto, ahora nos saltamos al aforismo 1.12 que dice: la detención de los procesos mentales, conocimiento, error, conceptualización, memoria y sueño, la detención de los procesos mentales se produce mediante la práctica y el desapego. Se produce mediante la práctica y el desapego. Entonces, el sistema del yoga lo que está es mostrando una serie de, o sea, una práctica, una metodología también, una actitud que, sostenida de manera ininterrumpida a lo largo de un cierto tiempo, que también esto lo viene indicado en un aforismo dos aforismos más, ¿no?, del que acabamos de leer, dice: esta práctica se afianza cuando se cultiva durante largo tiempo de forma ininterrumpida y con consideración. No es ya, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que no se pueda producir una detención del proceso mental o una experiencia iluminativa o de satori o lo que sea, repentinamente y sin buscarlo, que ocurre también. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que, digamos, ese cultivo, esa práctica ininterrumpida va, de alguna manera, permitiendo un desarrollo intuitivo que a su vez va dando pie a que la consciencia, digamos, se establezca, por utilizar la expresión de Patanjali, en su propia naturaleza y se diferencie del proceso mental, que es de lo que se trata, ¿no? Vale, volviendo al aforismo 1.12, la detención de los procesos mentales se produce mediante la práctica y el desapego. Bueno, la práctica ya se entiende que tiene que ver con todo el proceso, o sea, toda la metodología, todo lo que se expone en la práctica del yoga, ¿no? Ya hablaremos también, ¿no?, de distintos puntos de vista o de distintas indicaciones que aparecen en los Yoga Sutras, ¿no? O sea, en los aforismos del yoga, en el Yoga Sutra. Pero me gustaría llamar la atención con respecto al término desapego, o a lo que se traduce aquí en este aforismo por desapego, porque esto lo vemos muchas veces, ¿no? La cuestión del apego, ¿no?, y el desapego también en la Bhagavad Gita, y bueno, en general todas las tradiciones apuntan a esta cuestión, ¿no?, el desapego, ¿no? Podríamos caer en la tentación de entender el desapego como una indiferencia o como una insensibilidad, ¿eh? Digo, a mí no me importa esto y por lo tanto, pues, ¿no?, pues también decimos, utilizamos, ¿no?, este calificativo de desapegado o desapegada para la persona que, bueno, pues como porque parece que no le importa esto o lo otro y tal, ¿no? El desapego del que está hablando, en modo de entender, no tiene nada que ver con esto, con una insensibilidad, sino con una independencia, o mejor dicho, con un distanciamiento de la actitud dependiente, vamos a decirlo así, ¿no? De una posición dependiente en relación con, bueno, digamos, con los puntos de vista que uno tiene, con la interpretación, con la memoria, con los conceptos, ¿no?,
con los que uno se maneja, con las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces habíamos hablado de que los procesos mentales podrían ir acompañados de aflicción, de los klesa, o de no aflicción, ¿no? Estados afligidos o de estados no afligidos, ¿no? En realidad, estos estados afligidos de los que habla Patanjali no se refiere a emociones o a procesos mentales emotivos negativos exclusivamente. Se refiere concretamente a 5 asuntos que ahora vamos a comentar, ¿no? Estas aflicciones tienen que ver con 5 cuestiones que ahora os voy a comentar, ¿no? Pero antes de ello, voy a volver al tema del desapego, que también en él volverá a aparecer a lo largo de los aforismos del yoga, pero en el 1.15 el desapego, dice, es la consciencia de autodominio que tiene una persona cuando no está apegada ni a los objetos de este mundo ni a los del más allá, ¿no? Repito, el desapego es la consciencia de autodominio que tiene una persona cuando no está apegada, cuando no depende, ¿no? Cuando no está atrapada, podemos decir así, ¿no? Una posición, una situación de dependencia en relación con los objetos de este mundo o con lo que tiene que ver con sus expectativas o sus ideas o sus intuiciones en relación a lo trascendente y demás, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso con respecto al desapego. Bien. Entonces, lo que tiene que ver con la práctica, que sería el libro segundo en los aforismos de yoga, dice que la práctica, su objetivo de la práctica es el fortalecimiento de la contemplación, de la visión, y la atenuación de las aflicciones, que las aflicciones se atenúan, ¿no? Estamos en el tema de las aflicciones de los klesa, ¿no? Que las aflicciones se atenúen. Es decir, los procesos mentales pueden servirnos o pueden servir para avanzar en el camino hacia una detención de ellos mismos, podemos decir así, hacia una liberación o una emancipación, ¿no? de la consciencia o del factor espiritual, ¿no? Como algo diferenciado del proceso mental, pero si esos procesos mentales están bajo los efectos de la aflicción, de estos estados de aflicción, de los klesa, esto de alguna manera perturba o obstaculiza ese proceso que llevaría a esa liberación de la consciencia, ¿no? O a esa diferenciación de la consciencia con respecto a los procesos mentales. No sé si me estoy explicando. Vale, entonces dice, su objetivo es el fortalecimiento y contemplación, el fortalecimiento de la contemplación y la atenuación de las aflicciones. Vale. En realidad, Vyasa, que es uno de los comentaristas principales de Patanjali, de los aforismos del yoga de Patanjali, hay toda una serie de intérpretes, de comentaristas, ¿no? A lo largo de los siglos, ¿no? Que van pues dando explicaciones con respecto a los aforismos del yoga. Entonces, Vyasa afirma, según Óscar Pujol, que para destruir las aflicciones es necesario el fuego del conocimiento intelectivo, ¿no? Cuando habla de el conocimiento intelectivo no se refiere aquí a conceptos o a, digamos, una cognición de tipo intelectual, sino a
al discernimiento, digamos, a una intelección en el sentido de discernir, de ver, ¿no? De apreciar, ¿no? De tomar conciencia del error fundamental, ¿no? Que permite de alguna manera instalarse a la conciencia, es decir, al testigo, en su propia naturaleza y entender, por así decir, ¿no? El drama en el que se vive, ¿no? En relación con las aflicciones. Ahora vamos a ver cuáles son las aflicciones, ¿vale? Entonces, las aflicciones, según el aforismo 2.3, que ya tiene que ver con la parte, o sea, con el libro segundo, por eso es 2.3 en vez de 1.x, las aflicciones son la ignorancia, el sentido del yo, la pasión, la aversión, lo contrario, digamos, ¿no? La pasión, digamos, ¿no? Lo que nos motiva hacia, la aversión, lo que genera un rechazo, y el instinto de supervivencia, que tiene que ver con el temor a la muerte, ¿vale? Repito, las aflicciones serían 5. La ignorancia, que es la principal, es un poco la matriz o la fuente de las demás. Evidentemente no se refiere a la ignorancia en un sentido de instrucción, ni académica, ni nada de esto, ¿no? Se refiere a la ignorancia primordial que impide que haya una consciencia o una comprensión, ¿no? ¿no? Un ser quien uno es, por así decir, ¿no? Un ser uno mismo, ¿no? En el sentido, ¿no? De que la consciencia pueda estar instalada en su propia naturaleza, ¿no? Por utilizar la expresión que se utiliza, que se emplea en el aforismo que leímos antes, ¿no? Vale. Dice, la ignorancia, siguiente aforismo, la ignorancia es el campo de cultivo de las otras aflicciones. Lo digo, ¿no? Bien se encuentren en estado latente, atenuado, interrumpido u operativo. Es decir, que la ignorancia es el caldo de cultivo del sentido del yo, de lo que uno cree que uno es o que no es, digamos, de la imagen, del concepto de sí, de la sensación del yo, que es algo mental. La pasión, ¿no? Digamos, las cosas, ¿no? Que uno persigue, que uno codicia o que uno busca, etc. La aversión, las cosas que rechazamos, etc. Y el instinto de supervivencia, ¿no? Digamos, el aferrarse ¿no? a la vida o este el temor, ¿no? tan tremendo, ¿no? Que tenemos en general, ¿no? a la muerte, ¿no? Vale. Dice, su causa, la causa de las aflicciones, ¿no? Sería en otro aforismo, el 2.24, su causa es la ignorancia, es la aflicción principal y la causa de la creación del mundo. Creación del mundo, digamos, de la concepción, de las ideas, ¿no? de cómo entendemos el mundo, ¿no? Acordaros que los procesos mentales eran 5 y que el primero era el conocimiento, y que el conocimiento está basado en 3 funciones mentales que serían la percepción, las percepciones a través de los sentidos, el segundo era vamos a ver. Bueno, digamos el testimonio verbal, ¿no? Que sería el tercero, y el segundo, que ahora mismo no me doy cuenta. Vale, es la percepción, la inferencia, es lo que nos llama, ¿no? La inferencia, que sería, digamos, la deducción o la inducción, etc. ¿no? Entonces,
todos estos procesos, bueno, pues digamos, nos llevan a concebir el mundo, a crearlo, a recrearlo, ¿no? A discutirlo, ¿no? A tener distintos puntos de vista, ¿no? Distintas maneras de deducir o de inferir o de entender las cosas, ¿no? Como vemos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la causa de las aflicciones es la ignorancia, que sería la aflicción principal, y que es a su vez la causa de la creación del mundo, ¿no? Digamos, ¿no? De la concepción, ¿no? de la imagen que tenemos, ¿no? del modo que, a través del cual entendemos el mundo, ¿no? Y que este es el error fundamental que la práctica del yoga busca destruir. Bueno, entonces, esas 5 cuestiones, ¿no? La ignorancia, el sentido del yo, la pasión, la aversión y el instinto de supervivencia serían las aflicciones que de alguna manera acompañan los procesos mentales y que, digamos, los vuelven contrarios o problemáticos en relación con el objetivo del yoga, que es la liberación de la consciencia, ¿no? O la diferenciación de la misma con respecto a los procesos mentales, ¿no? Si digamos, los procesos mentales se ven libres de estas aflicciones, ¿no? De estos 5 aspectos que acabo de nombrar, entonces resultan menos problemáticas y en todo caso en muchos aspectos pueden ayudar o servir de camino o de instrumento hacia la finalidad del yoga. Bueno, esto a la hora de la práctica meditativa lo que nos sirve es para mantener una actitud de desapego y de desechar, ¿no? Constantemente cualquier tipo de ideación, de recuerdo, de análisis, de conceptualización, etc. Es decir, es mantener la consciencia libre en la medida en que nos damos cuenta, libre del proceso mental o de los procesos mentales. Eso no quiere decir que el proceso mental no esté ahí funcionando, ¿no? Que no esté activo, porque esto es autónomo, es decir, funciona por sí mismo. Nosotros no lo podemos, como ya sabemos, detener a voluntad. Pero el hecho de estar en una actitud constante, ¿no? De diferenciación, de no dejarse arrastrar o de volver una y otra vez cada vez que nos damos cuenta, ¿no? que uno se va con estas cosas, esto lleva a una atenuación o a una, vamos a decir, una depotenciación, ¿no? Y en su momento, pues también probablemente a una detención, ¿no? A una parada, por así decir, ¿no? A una comprensión, ¿no? A una iluminación, podemos decir así, ¿no? Con respecto a este error fundamental que es el de confundir consciencia con procesos mentales. Bueno, pues hasta ahí. Sí, eso resulta un poco lioso, pero bueno, volveremos con ello. Una pregunta.